Vamos a conversar con el abogado Aldrin Briceño. Ha sido una semana muy dura, muy complicada en temas relacionados con la seguridad pública y esa sensación de pérdida de seguridad en distintos apartados y municipios que ha permeado a la sociedad y que sí preocupa efectivamente. ¿Cómo te va? Buena tarde, bienvenido. ¿Qué tal, José Luis? Siempre un gusto saludarte y saludar contigo a la gente que amablemente nos ve y nos escucha. Y justo como tú señalas, ¿no? Yo creo que uno de los elementos más semana de importantes pérdidas. pues yo creo que es una semana de una profunda reflexión, además de que, entre otras cosas, los aparatos de justicia, tanto la Procuración como la Administración de Justicia, tendrán que verse a sí mismos en el espejo para ver todo lo que se ha hecho bien, pero también mucho de lo que se ha hecho de manera equivocada, José Luis. Y las grandes falencias, las grandes fallas que ha tenido el sistema de justicia oral penal, que nosotros, pues desde hace mucho tiempo, hemos visto cuál ha sido su desarrollo. Pero esto no tan solo en el tema de la administración, sino también en la investigación. Y hoy, pues evidentemente, a lo largo de toda esta semana ha habido muchas personas de las diferentes especialidades, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista humanístico, desde el punto de vista, en fin, desde los varios campos de estudio, han tratado de explicar qué es lo que sucedió en el municipio de Tequit, pero también hay implicaciones de carácter jurídico, pero también de carácter político. Y evidentemente todo este mar de reacciones que se ha dado a partir de lo que vimos profusamente y que llegó incluso a instancias internacionales, a periódicos, porque regularmente cuando tú tiras en un estanque que regularmente hablamos nosotros, hablamos del clima, hablamos de las condicionantes viales, en fin, esas cosas que nos parecen a nosotros noticia, y me refiero al estado de Yucatán, cuando llega una piedra y enturbia ese estanque, pues evidentemente las ondas pues son de pronóstico reservado, porque no sabemos bien a bien si va a ser la última, no va a ser la última, porque al final de cuentas el bien más preciado o uno de los bienes más preciados que tenemos como ciudadanos, José Luis, es la seguridad. No te olvides que nosotros intercambiamos seguridad y le damos al Estado el uso de la fuerza para mantener nuestra seguridad. Y es a partir de este contrato que es bilateral. Yo te otorgo mi individualidad, Estado, gobierno, y tu gobierno en consecuencia me regresas seguridad y otros elementos que son necesarios para la vida en comunidad. Es claro también que lo que nos hace civilizados es precisamente el respeto a la ley. Todo esto se quiebra cuando existen muchas fuerzas, y todas estas fuerzas son muchas veces causa de estos errores institucionales que se van perpetuando en muchas comunidades, particularmente el tema de el narco, la narcoventa o el menudeo de narcóticos, como algunos lo señalan. Aunque en realidad, José Luis, cuando estamos hablando de los 106 municipios del estado, no sé qué tan menudeo podemos estar hablando, sí, sino de un profundo mayoreo en todo este tipo de mercado de drogas que hoy existe en el estado de Yucatán, porque no olvidemos que a mí me llamó poderosamente la atención uno de los elementos. Las personas en cuestión no hablaban de cannabis, no hablaban de marihuana, no hablaban de cocaína, ya hablaban de estupefacientes de una mayor proyección y de una mayor duración y sobre todo de un mayor daño al cuerpo, como es el caso del cristal. Ya estamos hablando de elementos y precursores químicos, y eso también tiene que alertar a las propias autoridades. Incluso hubo un decomiso de fentanilo aquí. Por supuesto, José Luis, porque no olvidemos que los temas de fentanilo, que son parte de esta, y cómo todo se entrelaza. Nosotros estamos, o por mucho tiempo, tú te recordarás que se decía, es que Yucatán, es que México es un país de paso de las drogas, pero la realidad es que se especulaba, no tan solo se especulaba, se decía con mucha claridad que ante el cierre de las fronteras, o cuando estamos hablando de un trabajo por parte de las autoridades en Estados Unidos, que eran el gran mercado, pues mucha de esa droga se quedaba en México. Y hoy lo estamos viendo en muchos municipios del interior del estado, en donde es un secreto a voces que hoy por hoy la venta del narcomenudeo es una realidad. ¿Y qué es lo que está sucediendo? En sociedades que están recibiendo dinero, en sociedades que están recibiendo apoyos, ¿cuántos de estos apoyos necesariamente se van en la compra de este tipo de productos, en este mercado que muchas veces crece sin los debidos controles? Y no tan solo eso,
Otro elemento también que creo que es importante en este caldo de cultivo que hemos ido apacientando por razones económicas, por razones de otro tipo, pero que ha existido la gran cantidad, José Luis, de cómo la violencia se desata a partir del alcoholismo, cómo la drogadicción de drogas mayores se desata de entrada, como una puerta de entrada, se desata a partir del alcoholismo, porque hoy vemos profusamente en muchos lugares del interior, y tú lo has señalado, podrán pasar muchas cosas, pero no falta la agencia de las cervezas en los municipios del interior. Y a veces esos caminos saca cosecha se convierten en mete cerveza, ¿no? En caminos mete cerveza, y si estamos hablando, como todo se entrelaza, estamos hablando de muchos productos que en la mayoría de los casos no son productos que hagan un bien al cuerpo de las personas que están viviendo de alguna manera, porque mucha gente dice, es que los caminos son el camino para sacar a la gente de la pobreza. ¿De qué pobreza estamos hablando? Porque la pobreza alimentaria, la realidad es que en el estado de Yucatán, y me atrevo a decirlo, no existía en términos de que la gente tenía para comer, tenía para poder, pero ha habido una sustitución de todo esto, y esto es un grave problema cultural. Y es un grave problema cultural porque hoy por hoy estamos viendo muchas comunidades del interior que, bueno, pues de alguna manera están viéndose reflejadas en lo que sucedió en Tequit. Yo sí tengo conocidos, gente, todos tenemos familia en el interior del estado, que ven con preocupación este tipo de fulgores, este tipo de situaciones que se dieron en el caso de Tequit, y que ven muchos elementos que están pasando en otros municipios del estado. Por eso yo creo que es importante la declaración desde el gobierno del estado para tratar de atajar el tema, pero no tan solo es importante la declaración, que yo creo que es necesaria, sino también la acción. Y hoy lo que está esperando la sociedad yucateca, José Luis, son acciones contundentes, acciones muy claras por parte de los órdenes de gobierno, porque hoy tiene una reverberación política en el municipio de Tequit, en donde la gente pues está diciendo, oye, nosotros te pusimos alcalde para que vayas y para que denuncies. No te están diciendo que tú hagas las cosas, sí, pero tú tienes que ser ese gran vigilante de las cosas que suceden en la población. ¿Por qué? Porque muchos se escudan y dicen, es que el asunto del narcótico, es el asunto de la droga, no es una competencia de carácter municipal, pero sí es municipal el hecho de tener muy clara qué es lo que está sucediendo en tu municipio, y entonces sí levantar las declaraciones y las denuncias correspondientes ante las autoridades institucionalmente que ven el problema. Creo también importante que el Estado responda con un apoyo psicológico, sí, pero primero hay que tener un diagnóstico. Hay que tener un diagnóstico claro de qué es lo que necesita la gente. La gente muchas veces, José Luis, no necesita más allá del acompañamiento o necesita otras cosas. Eso es a partir de un diagnóstico. Y eso lo tendríamos que saber como parte de un proyecto integral que se tiene que armar por parte de todas las instituciones que tienen que ver a la juventud, pero no tan solo a la juventud, porque aquí curiosamente no tan solo estamos hablando de un problema de jóvenes, José Luis, sino que también hay declaraciones, hay una serie de elementos que apuntan a personas de la tercera edad que también estaban inmiscuidas en este tipo de situaciones. Yo creo que hay que ser muy claros. Es parte de los rumores, de la rumorología, pero ¿cómo es? Pueblo chico, infierno grande, ¿no? Que además la fiscalía ya en cualquier momento debe salir con este tema, ¿no? Tiene que seguir muy puntualmente, como lo que se espera de una fiscalía, una investigación científica, una investigación que esté buscando los hechos duros, nos gusten o no nos gusten, sin connotaciones de orden político, sin connotaciones de otro tipo. La única perspectiva que es importante, más allá de cualquier otra perspectiva, José Luis, es la perspectiva de hacer las cosas con justicia. Y yo creo que eso es lo que tiene que estar trabajando desde las instituciones el Estado. Muchas gracias, Aldrin Briceño. Al contrario, José Luis, un gusto saludarte.